Hola amigos, en este video les contaremos 8 datos curiosos de Uruguay. El sábado 16 de febrero del año 2019, el uruguayo Federico Delgado Heredia obtuvo el récord Guinness por hacer la pintura de tiza más grande del mundo. El artista pintó la bandera de Uruguay utilizando tizas de colores. Tardó 12 horas, 51 minutos y 56 segundos. La obra midió 17,82 metros de largo por 9,47 metros de ancho, lo que dio un total de 168,75 metros cuadrados. A los 54 años de edad, el uruguayo Robert Carmona recibió el récord Guinness por ser el jugador de fútbol profesional en actividad más veterano del mundo. Este récord lo consiguió el 30 de octubre del 2015, cuando tenía 53 años y 182 días. Jugaba en ese momento en la segunda división con el Club Atlético Platense. Dice que su secreto es no fumar, no tomar alcohol ni bebidas azucaradas, y cuida su alimentación evitando las frituras, las grasas y comida chatarra en general. En el año 2016, en la población de Jaureguiberri, se construyó la primera escuela pública autosustentable de Latinoamérica. Es capaz de producir su propia energía a través de paneles fotovoltaicos y molinos de viento. Para su construcción, se utilizaron más de 2.000 neumáticos, 8.000 latas, 5.000 botellas de vidrio y más de 2.000 metros cuadrados de cartón. El arquitecto de la obra fue el estadounidense Michael Reynolds, quien contó con la ayuda de más de 130 voluntarios de Uruguay y diferentes partes del mundo. La obra se concluyó en apenas un mes. Jorge Drexler es un cantautor, actor, médico, músico y compositor uruguayo, ganador del premio Oscar a Mejor Canción Original en el año 2004 por su tema Al otro lado del río, de la película Diarios de Motocicleta. Durante la transmisión de la entrega de los premios Oscar, los encargados de la organización decidieron que Jorge Drexler no interpretaría su canción en el show, ya que él no era una figura suficientemente conocida como para hacerlo. La canción fue interpretada por Antonio Banderas, acompañado en la guitarra por Carlos Santana. El premio fue entregado en la ceremonia nada más y nada menos que por la superestrella de la música, Prince. Diaries, Al otro lado del río, music and lyric by Jorge Drexler. Jorge Drexler for Al otro lado del río. Al momento de recibir su premio, Drexler no dio un discurso de agradecimiento, solamente se limitó a interpretar un fragmento de su canción a capela, recibiendo ovación del público presente. Poco a poco al frío, creo que he visto una luz al otro lado del río. Chao. Antes de continuar, quiero pedirte que nos apoyes para que este canal siga creciendo. Es muy sencillo, solo debes suscribirte, es completamente gratis. Haz clic en la campanita para que seas el primero en enterarte cuando subimos video nuevo. Compártelo con tus amigos y dale like. ¿Entendido? ¡Sí, chef! ¡Sí! En Uruguay, las mujeres pudieron votar por primera vez el 3 de julio de 1927, en un plebiscito local organizado por la comunidad de Cerro Chato, en el centro del país. Esto los convirtió en el primer país de América Latina en aprobar el sufragio femenino.
Sin embargo, no fue sino hasta el 27 de marzo de 1938 cuando las uruguayas pudieron participar en una elección nacional. ¿Han notado que el escudo que tiene la camiseta de la selección uruguaya de fútbol tiene 4 estrellas? Sin embargo, no es común llamarla como la selección tetracampeona del mundo. La razón es porque antes del primer mundial de 1930 se jugaron 2 campeonatos de fútbol bajo la supervisión de la FIFA, en las Olimpiadas de París de 1924 y Ámsterdam de 1928. En la de París participaron 22 selecciones. Los uruguayos asistieron como invitados y resultaron campeones derrotando en la final a Suiza 3-0. 4 años más tarde, en Ámsterdam, participaron 17 selecciones, llegando a la final Argentina y Uruguay, con el apretado resultado de 1-1. En esa época no existían ni los tiempos de prórrogas ni la definición por lanzamientos desde el punto de penaltis, por lo que 3 días más tarde se realizó otro partido, resultando ganador la selección uruguaya con un marcador de 2-1. Uruguay es uno de los países más pequeños de América del Sur. Sin embargo, ahí se realizó el primer mundial de fútbol masculino del 13 al 30 de junio del año 1930, donde participaron un total de 13 selecciones, 4 de Europa y 9 de América. Los campeones fueron los uruguayos, que derrotaron en la gran final a la selección de Argentina con un marcador de 4-2 goles. En este dato número 8 vamos a culminar haciéndolo con todo y ñapa, por eso hicimos una pequeña lista. La bebida típica es el mate, que es una infusión de agua caliente con yerba mate. Su sabor es amargo y se puede tomar en cualquier momento del día. El dulce de leche es el postre favorito de los uruguayos. Consiste en una mezcla de azúcar y leche que se cocina hasta que adquiere su color y textura particular. En Uruguay celebran el carnaval más largo del mundo, cuya duración es de 40 días. Las personas tienen la costumbre de acercarse en las noches a los tablados, donde actúan diferentes conjuntos que interpretan las murgas, que es un género artístico que combina teatro, coral y música. Escribe en los comentarios qué otros datos conoces de Uruguay. Cuéntanos. ¿De qué otro tema te gustaría que investigáramos sus datos curiosos? Ayúdanos a seguir creciendo. Es muy fácil. Solo debes suscribirte a este canal, que es gratis. Haz clic en la campanita para que seas el primero en enterarte cuando subimos un video nuevo. Dale like y compártelo con tus amigos. ¿Está claro? ¡Sí, mi sargento!